Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en México. Hablamos del periodo 2018-2024, marcado por esa idea de la cuarta transformación. El punto de partida, muy claro, por el bien de todos, primero los pobres. Tenemos aquí un informe de investigación, bastante denso, sobre las polémicas, el legado, y nuestra idea hoy es, pues eso, desentrañar un poco las contradicciones más importantes de estos años. Vale, vamos a ello. Exacto. Y el informe, la verdad, saca a la luz tensiones fundamentales. Por un lado está esa promesa democrática que choca un poco con lo que parece una concentración creciente de poder, ¿no? Y por otro, el discurso este de la austeridad republicana. Pues choca de frente con sobrecostes millonarios en los megaproyectos. Claro. Luego está también ese pulso, ¿sabes?, entre buscar soberanía energética con fósiles y a la vez cumplir compromisos climáticos. Que parece difícil. Y, cómo no, la retórica de abrazos no balazos, la paz, frente a una violencia que sigue ahí y una militarización muy, muy profunda. Lo interesante, creo yo, es ver cómo estas, paradojas han definido el sexenio. Pues empecemos por la economía, si te parece. Vale. Porque es verdad que se mantuvo la estabilidad macroeconómica, hubo crecimiento después de la pandemia, el peso estuvo fuerte. Sí, eso sí. Ese insistía mucho en la austeridad republicana, cero corrupción. Pero, y aquí es donde la cosa se pone curiosa, los grandes proyectos, Tren Maya, la refinería Dos Bocas, y súmale el coste de cancelar el aeropuerto de Texcoco para hacer el AIFA. Sí. Pues resulta que acumularon sobrecostos, que el informe estima en unos 765,000 millones de pesos. 765.000 millones. Es una barbaridad de dinero. Una cifra enorme, sí. Y aquí lo llamativo es, cómo parece que esa austeridad se aplicaba de forma selectiva, ¿no? ¿A qué te refieres? Pues que mientras se recortaba presupuesto a organismos de control, a la ciencia, pues estos megaproyectos recibían cantidades ingentes de dinero. Y a menudo con poca transparencia en cómo se asignaba ese dinero. Ya. Y claro, el discurso anticorrupción pues se da de bruces con casos como el de Segalmex, ¿no? La Agencia esta de Seguridad Alimentaria. Sí, sonó mucho. Donde se habla de desvíos de más de 15.000 millones de pesos. 15,000 millones. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿La austeridad era un principio real o más bien una herramienta política? Quizás para redirigir recursos, consolidar poder. Entiendo. Y esa pregunta de ¿dónde fueron los recursos? Nos lleva casi directamente a la seguridad, ¿no? Pues sí, está conectado. Porque el lema era muy pegadizo. Abrazos, no balazos. El foco en las causas sociales. En la teoría sí. Pero en la práctica, lo que vimos fue crear la Guardia Nacional, que acabó siendo un cuerpo con un 80% de militares y bajo mando militar. Exacto. Y además una expansión, nunca vista, de las tareas del ejército en cosas civiles. Construir trenes, controlar aduanas. Sí, una militarización de facto en muchas áreas. Y los resultados en seguridad, pues son complejos. ¿Por qué? Las cifras oficiales sí muestran una ligera bajada en la tasa de homicidios. Ojo, la tasa. Vale. Pero si miras los números absolutos, este sexenio es el más violento del que hay registro, superando los 171.000 homicidios dolosos a finales de 2023. Madre mía. Pero es que además está la cifra negra, lo que no se denuncia. Claro. La encuesta NBIPE 2024, que es la que mide esto, estima que solo se denuncian el 10,4% de los delitos. Imagínate. Poquísimo. Y si calculas la impunidad real, llega al 92,9%. Brutal. La extorsión, por ejemplo, sube en cifras oficiales, pero su cifra negra es del 96,7%. Casi nadie denuncia. Algunos análisis sugieren que esa paz aparente en algunas zonas podría ser, lo que llaman gobernanza criminal. O sea, que manda el crimen organizado. Vamos, que el Estado ha perdido el control efectivo ahí. Es una posibilidad que se baraja. Otro tema crítico que señala el informe, la salud. Sí, otro punto clave. La gran promesa fue salud universal y gratuita con el INSABI, el instituto nuevo. El que sustituye al Seguro Popular. Eso es. Y todo esto, justo cuando estalla la pandemia de COVID-19. La peor combinación posible, casi. El resultado, según los datos de Coneval, ¿Qué dicen? pues un retroceso histórico. La población sin acceso a servicios de salud pasó del 16,2% en 2018, Que eran unos 20 millones de personas. al 39,1% en 2022.
Más de 50 millones. 50 millones. Pero entonces, Más de 30 millones de personas perdieron esa cobertura durante el sexenio. ¡qué barbaridad! Y esto súmalo a una gestión de la pandemia muy cuestionada y un exceso de mortalidad por todas las causas, que se estimó en más de 664.000 personas hasta principios de 2022. Tremendo. Fue, como dices, la tormenta perfecta. La pandemia golpeando justo cuando una reforma, pues, desestabilizaba el sistema que había. Madre mía, el dato de la cobertura sanitaria es impactante. Entonces, intentando atar cabos de todo esto que hemos hablado, ¿qué nos deja este sexenio? Hemos visto esas tensiones, austeridad versus gasto enorme, paz versus militarización, promesas de salud versus peor acceso. Ujú, Un periodo de fuertes contrastes, ¿no? desde luego. El legado que parece dibujarse es el de una fuerte concentración de poder en la figura del presidente y a la vez un debilitamiento de los mecanismos de control, los contrapesos institucionales. ¿Te refieres a los órganos autónomos y eso? Exacto. Los órganos autónomos, diseñados para ser independientes, que fueron muy atacados verbalmente, incluso se propuso eliminarlos. A menudo da la sensación de que se priorizó la lealtad política, el impacto simbólico, por encima de la evidencia técnica o los resultados medibles. Ya. Y esto quizás nos deja con una reflexión final, ¿no? Para quienes nos escuchan. Más allá de si una política concreta funcionó o no, ¿qué efecto tiene a largo plazo en la confianza de la gente, en el gobierno? Un enfoque que a veces parece valorar más las victorias simbólicas, la retórica, que los resultados sostenibles y que se puedan demostrar. Una pregunta importante para el futuro, sin duda.